Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Santoyo y yo les voy a hablar sobre el tema de catálisis. Primero les hablaré sobre la definición de catálisis. Existen ciertas sustancias que se añaden a las reacciones químicas con el fin de influenciar en la velocidad de reacción. A estas sustancias se les conoce como catalizadores. Así podemos definir catalizador como una sustancia que, encontrándose presente en una determinada reacción de tipo química, provoca variaciones de velocidad sin que sea consumida durante el transcurso del proceso reactivo. Existen dos tipos de catalizadores, los positivos y los negativos. Catalizadores positivos son aquellos que incrementan la velocidad de la reacción, y los catalizadores negativos, también llamados inhibidores, son aquellos que hacen disminuir la velocidad de reacción. Existen tres formas importantes de acción de los catalizadores en las reacciones de tipo químico y son la catálisis homogénea, la catálisis heterogénea y la catálisis enzimática. A continuación se las explicaré. La catálisis homogénea se dice que es un catalizador, es homogéneo cuando se encuentra en igualdad de fase que los reactivos. Cuando hablamos de reacciones gaseosas, el catalizador de tipo homogéneo debería ser también un gas, y si se tratase de reacciones entre líquidos. Catálisis heterogénea. Decimos que es un catalizador es heterogéneo o también llamado de contacto cuando éste no se encuentra en la misma fase que los reactivos. Este tipo de catalizadores suelen encontrarse en estado sólido. Y por último, catálisis enzimática. En este tipo de catálisis, quienes actúan con las enzimas, proteínas con el papel de catalizador en reacciones de tipo bioquímico, son numerosas en el metabolismo de los seres vivos. Y por último, les hablaré de algunos ejemplos de catalizador y su función. El primero, las enzimas, sustancias segregadas biológica y naturalmente por el cuerpo de los seres vivos. Las enzimas cumplen un rol catalítico muy importante, ya que aceleran procesos químicos vitales que, de ocurrir por su cuenta, requerirán temperatura a menudo incompatibles con la vida. 2. Catalizadores de paladio. Incorporado a los sistemas de automóviles que usan gasolina sin plomo, estos aparatos contienen paladio o platino en pequeñas partículas en un recipiente que se adhiere a los escapes de los automóviles. Estos metales actúan como catalizadores en el proceso de atenuación del monóxido de carbono y otros gases tóxicos de la combustión, permitiendo reducir a vapor de agua u otras sustancias menos peligrosas en tiempo récord. 3. Cloruro de aluminio. Este catalizador se emplea en la industria petroquímica para obtener resinas sintéticas o sustancias lubricantes, sin alterar la delicada naturaleza de los hidrocarburos en cuestión, ya que posee propiedades ácidas y básicas al mismo tiempo en anfótera. 4. Sustancias ácidas. Los patrones liberados por la mayoría de las sustancias ácidas pueden jugar el papel de catalizador en determinadas reacciones químicas, como la hidrólisis, separación del hidrógeno de ésteres derivados inorgánicos del petróleo. 5. Dióxido de magnesio. Este compuesto es un catalizador frecuente para acelerar la descomposición del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. 6. Platino. Este metal se utiliza como catalizador en ciertas reacciones de obtención de derivados del benceno, como el ciclohexano, indispensable en la fabricación del nylon. Por mi parte, esto sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Viri y hoy les voy a hablar un poco acerca de la concentración con respecto a la velocidad de reacción. Bueno, pues se sabe que la velocidad de reacción es la rapidez con la que se transforma algún reactivo o con la que se forma algún producto. La velocidad de reacción depende de diferentes factores. Uno de ellos es la naturaleza de los reactivos, el tamaño de la partícula, la temperatura, la concentración y los catalizadores.
La mayoría de las reacciones, su velocidad dependen directamente de la concentración del reactivo. Por lo tanto, mayor sea la concentración del reactivo, la velocidad de reacción será aún más rápida. Esto se puede explicar mediante el modelo de colisiones, ya que al haber más reactivos, mayor número de choques moleculares se presentará. Esto lo podemos ejemplificar en esta imagen donde tenemos dos sustancias. Aquí nos podemos dar cuenta que esta sustancia tiene mayor concentración porque tiene mayor partícula, tiene mayor choque entre ellas y por lo cual su velocidad de reacción va a ser más rápida que esta. Y bueno, esta teoría de colisiones se basa en una idea donde las partículas reactivas deben colisionar para que una reacción ocurra, pero solamente hay una cierta fracción total de colisiones que tienen la energía para conectarse efectivamente y causar algunas transformaciones de los reactivos en los productos. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de colisiones, donde tenemos la colisión eficaz y la colisión ineficaz. Para darnos cuenta cuál es la eficaz y la ineficaz, nos podemos dar cuenta después de que éstas chocan. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver la colisión eficaz, que es donde surge un cambio, y en la colisión ineficaz pues no surge nada aún después del choque, por lo cual se dice que solamente hay una pequeña fracción de colisiones que son capaces y que tienen energía para transformar reactivos. Tenemos la ecuación de velocidad, donde tenemos que V es igual a K por A a la N por B a la M, donde V es la velocidad instantánea, K es la constante de velocidad, A y B son las concentraciones de mol sobre L o mol por L a la menos 1, N y M son los órdenes de la reacción. Bueno, pues para la constante de equilibrio en función de la concentración molar para el gas ideal, tenemos esta ecuación, donde Li es igual a Ni sobre V, y Li nos representa la concentración molar, Ni el número de moles, V el volumen de la solución. La ecuación para la solución de gas ideal es una ecuación que ya hemos visto anteriormente, donde tenemos P por V es igual a N por R por T, donde P representa la presión, V nos representa el volumen, N nos presenta el número de moles, R representa la constante de los gases ideales y T nos representa la temperatura. Tenemos otra ecuación que es para la concentración molecular, donde es Kc es igual a pi por Ci sobre Co elevado a la Ni, donde Kc nos representa la concentración molecular, Ci la concentración inicial, Co la concentración final y Ni el número de moles. A continuación, mi compañero les va a explicar un ejemplo para poder entender un poco más lo que es la concentración en las reacciones químicas. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Marco Antonio Martínez y a mí me tocó explicar un ejercicio de concentración que nos dice la concentración molar de la siguiente reacción es de 4.2 a 1650 grados centígrados. Para iniciar la reacción se inyectan 0.8 moles de hidrógeno molar y 0.8 moles de hidróxido de carbono en un recipiente de 5 litros. Nuestro primer paso, sacamos nuestros datos, que son los que nos dan, y estas son las fórmulas que vamos a utilizar, que son la concentración inicial igual al número de moles sobre el volumen, y esta es la concentración molecular igual a la concentración inicial sobre la concentración final, esto elevado al número de moles. Nuestro siguiente paso es poner nuestros componentes, que es el hidrógeno molar, hidróxido de carbono y agua y monóxido de carbono. Nuestra entrada, nuestra concentración inicial y nuestra salida. Para sacar nuestra entrada vamos a usar esta fórmula,
que es el número de moles sobre el volumen, entonces sería 0.8 entre 5 igual a 0.16. Esta nuestra concentración inicial, no nos dan los valores, y la salida lo vamos a sacar con la ecuación del balance de la materia, que es igual a entrada menos salida, va a ser nuestro valor. El siguiente paso es utilizar esta fórmula, que es la concentración molecular por la concentración inicial entre la concentración final elevada al número de moles. Esto sería nuestra concentración molecular, que es 4.2. Esto es igual a la inicial, que es X, y en la final sería 0.16 menos X, esto elevado al cuadrado. Siguiendo los pasos sería X al cuadrado, y como aquí tenemos un binomio, vamos a utilizar la fórmula, que mi X sería A y B sería 0.16. Al realizar la fórmula, nuestro resultado sería este. El siguiente paso es igualarlo a 0, y nos quedaría 4.2, como este está dividiendo, pasa multiplicando, y este está sumando, pasa restando, queda igual con 0. Sigue hacer la multiplicación de 4.2 por todo esto, y nos da este valor. Este pasa igual porque está restando. Nuestro siguiente paso es eliminar los semejantes, que es 4.2 menos x cuadrada nos da 3.2x cuadrada. Como estos no tienen semejantes, pasan igual. Como tenemos una ecuación de segundo grado, usamos la fórmula. Este es A, este es mi B y este es C. Sustituyendo los valores llegamos a este resultado. El resultado que vamos a elegir es el menor a este. Esto es por la reacción que tenemos en nuestros componentes. Al tener nuestro resultado, llegamos a sustituir la fórmula de salida. Para nuestro hidrógeno molar es igual a 0.16 menos el valor. Esto es nuestro resultado de nuestra concentración de este componente, al igual que el hidróxido de carbono, y nos da este resultado. Aquí, como no nos dieron entrada, pues solamente ponemos nuestro resultado que queda aquí, al igual que el monóxido de carbono. Hola compañeros, en esta parte les aportaré lo que es la energía de activación, las variables de la ecuación de Arrhenius y cómo es que están relacionadas estas con la temperatura. Aquí la velocidad de la mayoría de las reacciones químicas aumenta con la temperatura, independientemente de que sean exotérmicas o endotérmicas. De manera aproximada se puede decir que un aumento de 10 grados centígrados en la temperatura al menos duplica la velocidad de reacción. Un ejemplo claro de esto puede ser cuando encendemos el carbón para una parrilla. Si se aplica aire, en este caso oxígeno, con un cartón o un secador de pelo, estamos aumentando la concentración de oxígeno y más rápido se encenderá el carbón, al contrario de que si lo dejamos encender por sí solo, tardará más tiempo en encender. La dependencia de la constante de velocidad con la temperatura viene dada por la ecuación de Arrhenius, que muestra la influencia de la temperatura sobre la constante de velocidad K, de la que depende la velocidad de reacción, donde EA es un parámetro denominado energía de activación, característica de cada reacción, y es la energía cinética mínima de colisión necesaria para que la reacción ocurra. En otras palabras, se podría decir que es el límite de energía requerido para que una reacción tenga efecto. La variable A es una constante independiente de la temperatura denominada factor de frecuencia, que tiene en cuenta la frecuencia de las colisiones en la relación con orientación adecuada en la mezcla reactiva por unidad de concentración. Aquí tenemos también la variable E, que es base de logaritmos neperianos. Esto no es más que un nombre informal que se le da a un logaritmo natural cuya base es número E, un número irracional cuyo valor es aproximado a 2.7182818. Aquí tenemos las variables R, que es la constante de los gases, T, que es la temperatura absoluta, y K, que es la constante de velocidad. De esta ecuación podemos deducir que la constante de velocidad es directamente proporcional a la frecuencia de los choques. Es mayor cuanto menor sea el valor de la energía de activación y aumenta con la temperatura absoluta. Dada la forma exponencial de esta ecuación, se deduce que un pequeño aumento de T produzca un elevado incremento de la constante K,
y por tanto de la velocidad de reacción. En la siguiente figura se realiza la representación del logaritmo natural de una constante de velocidad en función de lo inverso de la temperatura absoluta. Así obtenemos una recta de ordenada al origen igual a la natural de la constante A, módulo de frecuencia característico de cada reacción química y dependiente igual a EA sobre R, que nos permite calcular la energía de activación de la reacción química. Bueno, esta fue mi investigación. Muchas gracias. Mi nombre es Magdalena, yo les voy a hablar de lo que es el factor de temperatura y cómo influye en la velocidad de reacción. La ecuación de velocidad o su forma no varía con la temperatura, pero sí con la constante de velocidad, que aumenta al aumentar la temperatura. La velocidad de casi todas las reacciones químicas aumenta al elevar la temperatura como regla general aproximada. Un aumento de la temperatura en 10 grados centígrados hace que se duplique la velocidad de reacción. Cuanto más alta es la temperatura de un sistema, mayor energía cinética poseen sus moléculas, lo que lleva consigo un aumento de la frecuencia con que estos chocan entre sí. El aumento del número de colisiones moleculares se traduce en el aumento de la velocidad de reacción. Algunos usos de estos cálculos son para la preservación de alimentos. Para eso se almacenan a baja temperatura para que de esta forma la velocidad de descomposición bacteriana disminuya. Otro uso es para el estudio de la estabilidad de los medicamentos, para determinar el periodo de tiempo en el cual las materias primas y los medicamentos son estables. Todo esto para controlar las condiciones de almacenamiento adecuadas. A continuación, daremos solución a un ejercicio haciendo uso de la ecuación de Arrhenius, donde encontraremos la temperatura. Nuestro ejercicio y hacemos uso de la ecuación de Arrhenius para poder resolverlo. Dentro de nuestra fórmula, lo primero que nos estorba pues es el factor de frecuencia, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Después aplicamos una ley de los logaritmos con la que obtenemos esta nueva fórmula, en la cual ya es muchísimo más fácil despejar nuestra temperatura. Lo primero que hay que hacer, pues esto está dividiendo, pasaría multiplicando. Aquí ya los logaritmos nos afectan, están multiplicando, pasarían dividiendo. Y aquí lo único que nos faltaría despejar sería la R para poder obtener T. Está multiplicando, pasaría dividiendo. Aquí en este sector aplicamos lo que es la ley de sándwich y ya obtenemos nuestra siguiente fórmula ya con el despeje para T para obtenerla. Hacemos la sustitución de los datos que nos dieron en nuestro ejercicio y colocamos todos nuestros valores en la calculadora, obteniendo que nuestro resultado es de 248.473.5398. Para obtener las unidades hacemos el análisis dimensional, donde igual sustituimos y eliminamos factores. Aquí los segundos se van con los segundos, los joule con los joule, los mol con los mol y nos quedan solamente grados Kelvin. Por lo tanto, nuestro resultado es de 248.473.5398 grados Kelvin. A continuación les mostraremos lo que es un pequeño experimento para demostrar de qué manera afecta la temperatura. Estamos listos para nuestro experimento, para el cual utilizamos lo que es agua fría y agua caliente. Veremos cómo afecta el proceso para disolver. Este es algo que tenemos en nuestra casa comúnmente, que es la crema en polvo para nuestro café. Si vemos en el agua fría cómo le cuesta para disolver, a diferencia que en el agua caliente. Al igual, si yo intento disolver, vean qué es lo que pasa. A lo mejor sí se va a disolver, pero me va a costar mucho más trabajo que en el del agua caliente. Aquí si pueden ver, ya está listo. Muy bien, eso es todo. Esperamos les haya sido de utilidad nuestra información.